Bueno, en este tutorial vamos a hablar del evolucionismo, que es una de las principales explicaciones que se utilizaron en el siglo XIX eh, para hablar o para entender los fenómenos sociales. ¿Sí? Esto quiere decir que siempre que se trató de explicar o de hablar de cultura o de sociedad, se hacía en términos evolucionistas. ¿Qué implica en la antropología hablar de evolucionismo? Respecto al hombre, al Homo sapiens como especie, los evolucionistas definen de forma correcta el Homo sapiens tiene como dos ejes principales. Uno es su cuerpo, que es biológico y que responde a las mismas leyes que el resto de los animales, y otra parte de la actividad humana que no se puede explicar desde lo biológico y que requiere entonces el estudio de la antropología, que es la cultura. En el texto habla de espíritu, pero no está referido a una cosa sobrenatural, sino a esta cuestión de que habría un aspecto no biológico que requiere ser estudiado, ¿no? Este es uno de los pocos aportes del evolucionismo, del esquema evolucionista en las ciencias. Los principales exponentes de esta teoría son Lewis Morgan y Edward Taylor. Las preguntas que ellos se plantean son también las preguntas que se van a plantear otros antropólogos. ¿Por qué las sociedades humanas eran tan diferentes? ¿Por qué algunos pueblos estaban tan atrasados? ¿Y cómo se producían los cambios culturales? Estas son algunas de las preguntas que se plantean. De estas tres preguntas, la primera es una pregunta que tratan de responder todos los antropólogos. La segunda es una pregunta que es propia del esquema evolucionista, porque considera que hay culturas atrasadas y otras adelantadas. Y la tercera también es una pregunta que tratan de resolver todos los antropólogos, que es cómo se producen estos cambios culturales. Para explicar los cambios culturales, el evolucionismo va a plantear la idea de que la cultura en realidad es una sola. ¿Sí? Todos los Homo sapiens compartimos una cultura en común. Las diferencias que nosotros podemos apreciar entre los diferentes pueblos son porque algunas culturas están más atrasadas y otras más adelantadas. Es decir, si yo voy a una tribu, que era el caso que en general analizan estos antropólogos, encuentro que tienen herramientas hechas con ramas. Voy a otra tribu y tienen herramientas hechas con piedras. Y voy a otra tribu y tienen herramientas hechas con metales. Entonces, lo que ha pasado ahí es que algunas tribus están un poco más atrasadas que otras. La diferencia no es porque tienen cultura distinta, sino porque están en distintos momentos. Esto es fundamental para entender la idea de evolución lineal, ¿no? Todos los pueblos van a llegar a la misma meta, eso es inevitable. Cuando todos los pueblos sean civilizados, vamos a notar que las diferencias se van diluyendo. Es decir, los pueblos van a tender a parecerse. Acá hay un elemento que podríamos quizás discutir si en la actualidad no está ocurriendo eso, ¿sí? No por la existencia de una ley universal del progreso, sino por la acción misma de la tecnología y de la globalización. Los principales postulados teóricos o lógicos que ellos utilizan para que guían todo su razonamiento son tres.
que las formas simples son antiguas, que las formas complejas son modernas y que las simples originaron a las formas complejas, ¿no? Esto es como lo que veíamos, como lo que les explicaba anteriormente sobre la evolución, ¿no?, de las culturas medida por sus descubrimientos, por sus inventos, por sus herramientas, como parte de una misma línea de evolución.